Padre, en esta hora sabemos que el mundo tiene todos los condimentos para provocar tu ira, que no solamente en tu iglesia no ha sido luz, no hemos sido sal, sino que nos hemos rebelado en contra de tus designios, de tu ley, que no hemos hecho como hombres justicias, como hombres de Dios, hemos sido indiferentes a la injusticia que se imparte en el mundo. Por eso, de alguna manera, Padre, sabemos que el mundo está con todos los argumentos y con todas las actitudes para que tu ira se derrame sobre la tierra. Por eso, en esta mañana queremos clamar, Padre, queremos clamar que los corazones se vuelvan a ti, que tu ira, Padre, de alguna manera pueda ser acallada, o que de alguna manera nosotros podamos traer una transformación a aquellos a los cuales no ha sido llegada tu predicación por causa de nuestra negligencia, por causa de nuestro egoísmo, por causa de nuestra dejadez. En el nombre poderoso de Jesús, no queremos impartir una religión. La religión no salva al hombre. Tú eres el que salva al hombre. Cristo Jesús. Y aunque tu nombre pesa en medio de aquellos que prefieren un mundo corrupto, pervertido, Cristo Jesús, eres el Salvador, eres la luz para todos los que hemos conocido tu nombre y para todo aquel que desea creer en ti y tener una vida plena, una vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y clamo, Padre amado, que en este día verdaderamente me dé sabiduría para poder traer este mensaje. Y todo aquel que te oye, todo aquel que oye este mensaje, verdaderamente pueda ser no solamente de motivación para un cambio, sino que pueda traer luz a todo lo que le rodea, a todo lo que toca, a todo lo que pisa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Amén. Dios, de alguna manera, llevaba un tiempo poniendo esto en mi corazón, no solamente a través de lo que leo en la Biblia, a través de lo que veo en la historia, no solamente la historia de la Biblia, sino la historia narrada por hombres que no eran del pueblo de Dios, ¿sí? Hay muchos que dicen, Cristo no nació, Cristo no resucitó. Hay historiadores del tiempo de Roma que hablan de todo lo acontecido en el tiempo de Cristo Jesús. Amén. Hay miles de papiros que se encontraron en los primeros 200 años, ¿sí? Los primeros 200 años, es decir, del punto cero de la muerte de Cristo, 200 años después, amén, que datan de la veracidad de todo lo acontecido. Pero no solamente, no te voy a hablar de eso, sino te quiero hablar de verdaderamente el mundo se está declinando a que venga la ira de Dios. Y cuando digo la ira de Dios, no digo que venga un fin del mundo, porque no soy yo quien puede decir cuándo se acaba el mundo. Aquel predicador que se para desde un púlpito y te hace unos cálculos matemáticos, el fin del mundo es tal fecha, teme. Porque Dios dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente nos mandó a velar. Amén. Tenemos precedentes en la historia de que miles de hombres hablaron del fin del mundo y a través de ese fin del mundo muchos se apartaron de la verdad por causa de que el fin del mundo no vino, ¿sí? Entonces, no somos quienes, nosotros no somos quienes, Dios no nos ha puesto a nosotros para determinar cuándo el mundo se acaba. Pero lo que sí te puedo decir, que el mundo cambia, y el mundo ya cambió, y el mundo está cambiando. Y lo que sí te puedo decir es que el mundo ha reunido todas las actitudes para que la ira de Dios venga sobre la tierra.
Amén. Y cuando digo de que la ira de Dios viene sobre la tierra, nos hago responsable a nosotros, que como luz no hemos dado luz, sino que hemos dado tinieblas. Amén. Nos hago responsable a nosotros, los que de alguna manera somos parte del pueblo de Dios, que deberíamos conocer la ley, la misericordia, la justicia y el juicio, y lo único que hemos impartido ha sido egoísmo, avaricia y cuantas otras cosas más innombrables. Amén. Entonces, de alguna manera, nosotros somos responsables, ¿sí? Y me hago responsable yo porque somos un pueblo. Dios no dice este sí, este no. Dios mira al pueblo. Dios no viene a buscar a unas mujeres para casarse, sino viene a buscar a su amada. ¿Están conmigo? A su amada, no a sus. Pastor, ¿por qué existen tantas congregaciones, tantas denominaciones, tantas no sé qué? Dios viene a buscar a su amada. ¿Y cómo es eso? No viene a buscar a un solo hombre, viene a buscar a muchos hombres y mujeres que forman a su amada, que tienen el mismo espíritu, que tienen la misma actitud y que tienen esa luz que resplandece, amén, en medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. La ira de Dios viene. Amén. Así como en la antigüedad hubo tantas cosas que provocaron la ira de Dios, yo te tengo que decir que parte de la ira de Dios la estamos viendo hoy. Parte de la ira de Dios se está viendo. Parte de la sacudida de Dios se está viendo en las naciones, donde el hambre, la mortandad, las plagas, la muerte, se están viendo hoy por hoy como algo normal. Pero no es normal. Porque un pueblo que verdaderamente adora a Dios, busca a Dios, trae benevolencia sobre todo lo que le rodea. La palabra mencionaba de que aun cuando Moisés o cuando Israel caminaba conforme al corazón de Dios, aún a sus enemigos le hacía estar en paz Dios. Amén. Aún aquellos que no conocían de Dios estaban en paz por causa de lo que hacía el pueblo de Dios en la tierra. Amén. Entonces, una de las cosas que ha traído o que va a traer en mayor fuerza la ira de Dios es que su pueblo ha mirado para otro lado la injusticia, es que su pueblo, nosotros como pueblo de Dios, hemos preferido estar encarcelados ante lo momentáneo, hemos preferido estar detenidos en el tiempo por buscar cosas que no bendicen o benefician en nada a nuestras futuras generaciones. Amén. Yo antes de entrar en tema quiero hacerte acordar una cosa. No seas escaso. Aunque nosotros vivamos 80, 90 años o menos, o más, ahí no se acaba la historia. Nuestra historia continúa con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. No seáis escasos y egoístas, pensando de que tu vida cuando se vaya de aquí el mundo se acaba. No, se acabará tu vida. O Dios nos habrá venido a buscar en el momento que determinó que partiéramos, pero ahí no se acaba el mundo, porque yo puedo dejar precedentes. David dice que realizó muchísimas cosas para el nombre de Dios, pero él no pudo edificar el altar de Dios. Su próxima generación sí. Tal vez lo que hagamos tú y yo hoy no sea o no se vea o parece que no está dando a luz nada. Amén. Pero quiero hacerte recordar que lo que nosotros empezamos a labrar es como aquella mujer que da a luz. No concibe y da a luz en el mismo día, sino que la mujer concibe, tiene un periodo de crecimiento en su barriga, luego tiene un trabajo que es el parto, que es muy duro, para dar a luz a su hijo. De la misma manera, la iglesia tiene que gestar
o primeramente tiene que concebir la palabra de Dios para poder gestar lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Y aun cuando parece que no está pasando nada, en nuestro interior tiene que haber un cambio para que nazca de nosotros aquellos que son hijos de Dios. De nosotros. Amén. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Hoy podemos ver cómo, de alguna manera, las iglesias se han detenido en el proceso de ser luz. Amén. Cada uno ha buscado su propio imperio y no estamos aquí para edificar enormes iglesias. No estamos aquí para edificar mega archi iglesias. ¿Está bueno? ¿Estaría bueno? Sí, está bueno. Está bueno que pudiéramos ser multitudes, pero ese no es el objetivo y la finalidad de la iglesia del Señor. El objetivo y la finalidad de la iglesia del Señor es que nosotros podamos formar hombres y mujeres que prediquen la palabra hasta los confines de la tierra, porque es ahí cuando nosotros, decí conmigo, nosotros vamos a provocar su venida. Cristo Jesús dijo de que cuando sea predicado el Evangelio a los confines, a todos los confines de la tierra, ahí llegará el fin. Entonces, quienes estamos retrasando su venida, somos nosotros. Somos nosotros. Pastor, pero yo no soy predicador, pero puedes contribuir a que las prédicas, a que el Evangelio siga avanzando. Puedes contribuir. ¿Sabes? Una de las cosas que siempre me impactó, si tú no te ves de reflejo en lo que estás haciendo, contribuyes con lo que son de reflejo para empujarlos a aquellos que están de alguna manera llevando el Evangelio. Amén. Esa es una forma en la que de alguna manera tú estás soportando, ¿sí? Y de alguna manera haciendo que la rueda gire. Amén. Pero como somos tan egoístas, como si no me usa a mí, Dios que no use a nadie. Y Dios no es así. Elías, lo que no hagas tú, hay 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal. No somos la última Coca-Cola del desierto, pero tal vez nos estamos perdiendo el privilegio de que Dios nos utilice, nos use de tal manera que aunque a veces no veamos lo que está haciendo, a veces no ves el resultado de lo que tú estás sacrificando en el corazón de una persona, ¿sí? Pero tal vez esa persona que oye el mensaje puede cambiar su mentalidad, puede volverse a Dios, y muchos que no le conocen, que están desesperados en medio de una sociedad que se pierde, que están desesperados en medio de un pueblo que no solamente está perdiendo sus hijos, que está perdiendo su autoridad, sino que también está perdiendo su libertad y que ya la ha perdido, ¿sí? Pueda despertar y querer ser luz y querer ser justo en medio de una sociedad injusta. Amén. Dice Romanos 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos que no predican la palabra porque son injustos. Muchos que no hablan de Dios porque su vida no es testimonio delante de aquellos que lo ven. Muchos que dicen, soy creyente, pero todavía no puedo, me avergüenzo de lo que soy porque todavía no camino en dirección a lo que hablo. Amén. Entonces, de alguna manera, nuestra injusticia ha detenido la justicia de Dios. De alguna manera, nuestra injusticia hace que aquellos que nos rodean y nos ven no crean en lo que hablamos. Porque si lo que hablas no va acompañado de tus hechos, no tiene sentido. Amén. Dios busca a hombres y mujeres que verdaderamente busquen la justicia. Dios anhela la justicia en medio de su pueblo. Amén. Pero todos somos injustos en alguna medida. Todos somos egoístas en alguna medida. Amén. Dios no necesita que hagamos grandes eventos.
Dios no necesita que hagamos grandes ceremonias buscando al Señor. Dios no necesita de que todos los días vengamos a clamar al cielo y digamos, Padre, ¿es bueno hacerlo? Sí, es bueno hacerlo. ¿Es necesario hacerlo? Sí, es necesario hacerlo. Pero te digo una cosa, Dios no necesita esas cosas. Lo que necesitamos nosotros es traer una transformación a nuestro corazón. Porque de nada te vale servir, seguir y hacer grandes reuniones y estar todos los días metidos en una iglesia, o de nada sirve que tú de alguna manera hagas algo para Dios cuando tú no has cambiado tu vida, cuando no has sido transformado, cuando sigues peleando en las mismas cosas, en las mismas actitudes. Amén. Cuando la avaricia, el dinero, el egoísmo, ¿sí? Parece lo primero en el pueblo de Dios, y eso no es lo primero. Amén. Cuando se predica más de diezmos, de ofrenda, y eso es bueno, predicarlo es bueno. Jamás nosotros hemos pedido nada. Nosotros te damos el conocimiento y haz tú lo que quieras. Pero jamás vamos a pervertir. ¿Sí? Porque parece que se vende el cielo, y el cielo no se vende, el cielo no tiene un precio. Amén. El cielo lo gana aquel que de corazón ha sido transformado. Y cuando tu corazón ha sido transformado, tú no eres una persona avara, agarrada, sino que contribuyes para la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca. Amén. De alguna manera, hoy vemos con grandes congregaciones, grandes pastores que lo único que hacen es pedir. ¿Para qué? Para sus deleites y sus gastos. Para vivir una vida de lujos. Y te digo que la mayoría de los cristianos se pierden porque quieren vivir una vida de lujos. Y una de las cosas que siempre menciono es que la prosperidad viene cuando tú no detienes la rueda. La prosperidad en tus manos viene, y no significa que vaya a tener el coche último modelo, porque eso es una tontería. Donde todos queremos vivir bien, pero no significa que Dios te va a soltar la cuenta bancaria más gorda del mundo, sino significa de que Dios no va a detener su dádiva en tus manos porque ve que tú eres alguien que sigue haciendo girar la rueda para que la palabra de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Amén. Si la mano de Dios se detuvo, es porque la injusticia en medio de nosotros hizo que la palabra de Dios se frene en medio de la sociedad. Amén. ¿Por qué? Porque de nada sirve hablar si nuestros actos no han cambiado, si nuestra actitud no ha cambiado. Amén. De alguna manera te decía de que Dios no busca ni grandes reuniones, no busca que le sirvamos y que celebremos todas sus fiestas. Dios dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 1, verso 11. Amén. Isaías capítulo 1, versículo 11, dice de esta manera. Y mientras van buscando, ¿sabes cuánta gente no oye o no ha oído de la palabra de Dios? ¿Sabes cuántos hombres y mujeres no saben, no conocen o no tienen el gran privilegio de nosotros de poder encontrar una Biblia, aún en su idioma? Ya casi todos los idiomas han sido alcanzados, pero falta mucho por hacer. Mira, Isaías 1, verso 11, lo vuelvo a decir. Dice, ¿por qué me sirve? ¿Para qué? Me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Hollar es pisotear. ¿Qué son sus atrios? Sus atrios son sus perímetros, es decir, lo que Dios determinó que de aquí no vas a pasar para allí y de allí no vas a pasar para aquí. Sus atrios son pisoteados. Es decir, el límite que marcó Dios es pisoteado. ¿Cuánta gente camina creyendo en Dios, pero no es una persona leal?
no sigue el consejo de Dios, desoye lo que Dios mandó, como el cansamiento, como el dejar determinadas actitudes, ¿sí? Como ser una persona verdaderamente que vive para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios no significa que no cometas errores. Vivir para la gloria de Dios significa de que tu vida está dispuesta a ser transformada en manos de Dios. Y a veces vienen errores en tu caminar que te hacen ver tu condición, tu actitud y te vuelven más y más humilde delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¡Wow! Imagínate, nosotros estamos aquí alabando a Dios y diciendo gloria a Dios y Dios está... No los puedo soportar. Y nosotros decimos, no, estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios y Dios nos mira hastiados de nosotros. ¿Por qué causa? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pastor, yo no he matado a nadie. Llenas están vuestras manos de sangre. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no hacemos el mencionar la luz o la palabra de Dios al mundo, muchos se pierden y por mi causa los que se pierden, su sangre está en mis manos. ¿Sabes que Dios nos dejó como atalayas? No, atalaya es el pastor, perdóname. Dios nos dejó como atalayas. Aquellos que ven el mal y dicen, pare sociedad, pare mundo, deteneos. Deteneos. La Iglesia Evangélica en España no hizo nada cuando en el 2007, 2008 se estaban promulgando leyes contra el aborto, leyes a favor de la homosexualidad, leyes en muchas direcciones, ¿sí? No fuimos luz, estábamos mejor en el salero, ¿sí? No importa que bloqueen este mensaje, Dios lo va a hacer correr, como sea. ¿Cuántos pastores cierran la boca ante la homosexualidad? ¿Cuánta gente mira hacia otro lado? ¿Cómo no me toca a mí? Pero nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Porque amamos a la gente que se pierde. Porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y por estar quietitos en un salero, las leyes de hoy son mucho más gravosas. Amén. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y hacer lo malo, ¿sabes qué es? Es sabiendo hacer el bien, no hacerlo. ¿Sí? Decirle a aquellos que de alguna manera la sociedad lo está confundiendo y los está llevando a perdición, a corrupción, están corrompiendo a nuestros hijos y no hacer nada. Eso es maldad de parte de nosotros que no nos levantamos a decir, paren, stop, porque la sociedad se está perdiendo. Si todos se vuelven homosexuales, la creación se extingue, la humanidad se extingue. Pero somos muchos, dicen algunos. Es mejor dejarlos que se extingan. Pero Dios nos dice a nosotros que nuestras manos están llenas de sangre por causa de todos los que se pierden. Verso 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Sí?
¿Te has preocupado por la viuda? Y no para devorarla, ¿sí? Porque, por ejemplo, la palabra, hay una Biblia católica que se olvida de las viudas, se olvida de los huérfanos. Y cuando se acuerdan es para saquearlas, para quitarle todas sus posesiones. Amén. Dios dice, no, recordaos o acordaos de los huérfanos y de la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis ¿y qué? ¿Y qué? Y oyereis. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos, oiga. Porque no todos están dispuestos a oír. No todo el mundo que dice ser cristiano está dispuesto a oír a Dios. Este mensaje, como te decía el domingo pasado, a muchos le caigo gordo, le caigo pesado. A muchos les molesto por hablar este tipo de cosas. Se cree perfecto. No soy perfecto. Si las hablo a ti es porque Dios me las habló a mí. Amén. Y porque nosotros debemos ir camino a la perfección. Y si nosotros no nos olvidamos de aquellos que se pierden, dice, aunque tus pecados hayan sido como la grana, aunque tus pecados hayan sido rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré, ¿sí? Vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes por qué? Porque la justicia de Dios emblanquece al que quiere de alguna manera ser justo. Todos somos pecadores. Pero cuando brota la justicia de Dios, Dios no mira tus pecados, sino que te lava y te hace estar como blanca lana. Amén. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Hoy hay mortandad, hoy hay no solo conspiraciones, sino hechos, donde quieren llevar a la sociedad de alguna manera a ser trasquilada. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros para traer luz de Dios a esta tierra? Pastor, no puedo, estoy trabajando 20 horas al día y trabajo 6 días a la semana. ¿Qué voy a hacer? Prioridad. 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 Porque por nuestra culpa el mundo está como está. Por nuestra rebelión el mundo está como está. Por haber desoído en su tiempo lo que Dios estaba hablando hace años atrás, nosotros estamos como estamos. Amén. Josué capítulo 23, verso 16. ¿Pero por qué viene la ira de Dios, Padre? ¿Por qué viene la ira de Dios, Pastor? ¿Y por qué está diciendo de que va a venir? Y porque verdaderamente la maldad en el mundo es mucha. Y no te digo del mundo, la maldad en medio de muchas congregaciones es mucha. Amén. Donde queremos sacar el sacrificio de Cristo, no lo hacemos con palabras, lo hacemos con hechos. Amén. Josué capítulo 23, verso 16 dice: Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Prioridad significa de que lo primero que hay en tu vida es a quien tú sirves. ¿Cuánto tiempo dedicas a buscarle a Dios? ¿Cuánto tiempo, pastor? Yo paso 24 horas, como dije, 20 horas trabajando y el resto disfrutando de dormir. Aún en tu trabajo puedes ser luz. Aún en tu trabajo puedes buscar a Dios. Aún en tu tiempo de que no puedes leer, puedes buscar la forma de agradar y buscar a Dios. Amén. Te lo habla alguien que, si le preguntas a mi mujer, trabajo muchas horas.
Te lo habla alguien que si tú te pusieras a ver, ¿cuándo se puede sentar el pastor a narrar la palabra? ¿Cómo salió ese mensaje del pastor? Es porque paso todos los días con el pinganillo, escuchando prédicas, escuchando la Biblia, leyendo libros que se leen solos porque lo voy escuchando, porque no tengo tiempo de sentarme un rato y leerlo. Me encanta leer, pero a veces no tengo ese tiempo. Y he buscado la estrategia de suplir mi necesidad para con Dios. Busco cada día suplir esas necesidades y busco de alguna manera, sí, quitar aquello que me quita tiempo para Dios y darle, sacrificárselo como olor grato para Él. Amén. Y de alguna manera todos nos tenemos que levantar y prepararnos para este tiempo que viene. Amén. Te tenés que levantar y prepararte para lo que viene, porque la ira de Dios viene. Viene la ira de Dios sobre la tierra y la ira de Dios va a arrasar no solamente con aquellos que decimos ser su pueblo, sino que no lo hemos manifestado de alguna manera con nuestros hechos. Amén. ¿Y por qué? Porque traspasamos el pacto de Dios. ¿Cuál es el primer pacto de Dios? ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con nuestras vidas? Amén. Si no lo conoces es porque no te instruyes en la palabra. Salmos capítulo 106, verso 29. Dice, Salmos 106, verso 29 dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Por qué viene muerte? Porque nuestras obras trajeron la ira de Dios. Romanos capítulo 2, verso 5. Voy a leer varios versículos para que vean por qué el mundo tiene todos los condimentos para que la ira de Dios venga. Digo condimentos, pero son todas las actitudes o hemos reunido todos los requisitos para que la ira de Dios caiga sobre esta tierra. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus... Pastor, pero si ahora vivimos por fe, pero la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe no son obras. Están muertas, no sirven para nada. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Sabes cuánta gente conozco que habla bonito de Dios? Y luego me da rabia porque con sus hechos echan por tierra todo lo que sus palabras bonitas alcanzan. He conocido gente que tiene don para hablarle a los demás de Dios y cuando ven sus actitudes la gente dice, pero ¿de qué Dios me hablas? Es horroroso, me da rabia. Hay gente que tiene un don evangelístico fuerte y en vez de usarlo bien, lo usa bien, entre comillas, y luego destruye. Gana 10 y pierde 100. Gana 10 personas y pierde 100. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo. Y al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
¿Me escuchaste? No son los oidores, porque puedes vivir oyendo y leyendo la palabra, pero Dios dice son los hacedores de la ley. Son los hacedores. ¿Y sabes qué? Ser un hacedor en medio de esta sociedad que ya está corrompida va a hacer que nos miren mal, que se levanten en contra de nosotros. Muchos serán perseguidos en este tiempo. Perdónenme, muchos están siendo perseguidos. Si no, mira la iglesia en China, mira la iglesia en otros países. Oh, perdónenme, miren la iglesia en este país. Que a un pastor, por no querer casar a dos personas de su mismo sexo, no le fue muy bien. O aquellos que de alguna manera se levantan y quieren golpear y cerrar o de alguna manera detener. Mientras estén en sus cuatro paredes no me afectan. El problema es cuando salen a la calle, cuando el mensaje de Dios se predica. Mientras estén en el salero, que sigan, no nos van a molestar. Pero ojo, cuando empieces a decir, es parar con estas leyes, deteneros, porque la ira de Dios viene. El que está en el salero está muy cómodo, pero la ira de Dios viene sobre aquellos que estamos cómodos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Estás conmigo? Es tiempo de determinarse, y lo vengo diciendo hace muchos años. Es tiempo de levantarse, creo que lo vengo diciendo hace muchos años. Pero es que Dios venía anunciándonos este tiempo. Y el mundo ya cambió. Nuestras libertades están siendo restringidas. Y hoy es tiempo de verdaderamente ser luz en medio de las tinieblas. Hay que dar fruto al 100 por 1, al 60 o al 30, pero dar fruto. ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto has dado? ¿Has llegado de alguna manera? ¿Has llegado a tus familiares? ¿Has llegado a los que te rodean? ¿O los que te rodean te miran, este es un loco más que habla muy bonito, pero luego hace lo que quiere? ¿Sí? Que habla muy bonito de Dios y otro tipo de iglesia católica. Amén. Que comulga con el diablo si es necesario y si le paga mejor. Amén. Que si estudias la historia de la iglesia católica, y no es porque seamos mejores, sino porque verdaderamente se ha vendido ante el mejor postor. Y por causa de ellos que decían seguir a Dios y servir a Dios, yo siempre digo Roma disfrazada con sotana. Amén. De alguna manera pervirtieron el nombre de Cristo Jesús y mancharon con sangre, ¿sí? En vez de ser luz, se convirtieron en tinieblas. Que no nos pase lo mismo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 1. No es la religión la que salva, es Cristo Jesús. Y no hablo de una religión más mejor que otra. Solamente traje testimonio de lo que la historia nos habla y lo que el día de hoy nos está hablando. Porque los mayores que atentan contra las familias y contra las naciones y contra la soberanía de las naciones es la propia Iglesia Católica, que se ha amistado, se ha dado la mano de aquellos que de alguna manera quieren que la sociedad sea resquebrajada. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Esto hay que hablarlo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced, ¿qué? Haced. Dios dice, ¿te voy a hacer morir lo terrenal? No, dice, haced morir. Decid conmigo, me toca a mí morir a mí mismo.
Me toca a mí morir a lo terrenal, a las pasiones desordenadas, ¿sí? A los malos deseos, a los vicios, a todo lo que me aleja o me desvía de Dios. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Y puede ser que Dios nos tenga que decir hoy que tenemos que morir a estas cosas que sabemos que no son correctas. Si Dios habla, es porque verdaderamente su pueblo, sí, hay cosas que no ve como pecado o no son del todo malas. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. La ira de Dios viene porque en medio del pueblo de Dios se habla de Dios, pero de labios se habla y el corazón está muy lejos. Amén. Entonces, familia, levantemos una generación que verdaderamente pueda alcanzar la buena voluntad de Dios, que sea luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes qué? Al pueblo de Dios, mientras más lo oprimían, más crecía. ¿Puede ser que tenga que venir opresión para que crezcamos? ¿Y a ti te gusta vivir oprimido? ¿Te gusta vivir oprimido, con escasez? ¿Te gusta vivir perseguido? ¿Alguna vez lo has vivido? Tal vez no. Pero lamentablemente dice la palabra que el pueblo de Dios crecía mientras más oprimido era. Y el pueblo, cuando era oprimido, clamaba a Dios. ¿Puede ser que tengamos que ser oprimidos para clamar de todo nuestro corazón a Dios? ¿De verdad vas a esperar a que Dios te tenga que oprimir o te suelte en manos de los enemigos para que verdaderamente aprendas a clamar a Dios? Nehemías capítulo 9, verso 23. Voy redundando este tema. Amén. Nehemías capítulo 9, verso 23. Esto no es buena onda, pastor, esto es que se predica. No, pero predícame algo, buena onda, ¿sí? Que Dios nos ama a todos, que Dios viene a buscar a su pueblo, ¿sí? No importa, salvo, siempre salvo, ¿sí? Porque al que cree en Dios, todas las cosas, ¿sí?, le son para bien. ¿Sí? Con que bendigamos a su pueblo, a Israel, ¿sí? Sus profetas hablaron en contra de Israel. Sí, hay gente que dice, no importa lo que haga Israel, lo importante es bendecirlo. Perdóname, sus propios profetas hablaron en contra del pueblo de Dios. Sus profetas decían, ustedes, vosotros sois una cueva de ladrones, vosotros fariseos hipócritas. Y hoy nosotros nos hemos vuelto en los hipócritas y fariseos. Amén. Dios no toma por justo, Dios no hace acepción ni de pueblos ni de personas. Dios hace acepción de corazones, gente que quiere justicia y obra en ellos la justicia. Amén. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Nehemías capítulo 9, verso 23 dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habíais dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a los reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira. ¿Recuerdas los 7 años buenos que vinieron sobre la tierra? Las vacas gordas, donde la multiplicación estaba, ¡wow!, impresionante. Pues Dios tiene que traer vacas flacas, porque parte de la ira
de Dios es su misericordia. La misericordia de Dios se manifiesta aún en su ira. Que su ira trae que venga las vacas flacas, ¿sabes por qué? Por amor a nosotros. Porque por amor a nosotros Dios permite escasez, ¿sabes para qué? Para que aprendamos de todo corazón a honrar y a servir a Dios. Para que cuando tengamos mucho o nos saciemos de lo que tenemos, no abandonemos a Dios. Amén. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, ¿volvían a qué? Entonces la paz es mala en medio del pueblo de Dios, porque cuando estamos en paz nos olvidamos de las cosas buenas, de lo recto, y volvemos a hacer lo malo. Pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. No te olvides de la ley de Dios. No te olvides de la ley de Dios, porque como te dije, de nada vale hacer grandes reuniones, de nada sirve levantarse a orar, ¿sí? Si en tu corazón no está el hacer la voluntad de Dios. Amén. De nada vale todo lo que podamos hacer para Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Lo único que necesita es hombres y mujeres que sigan la justicia, que no se olviden de los huérfanos, que no se olviden de las viudas. Es decir, que hagamos justicia a aquellos que han perdido su heredad. ¿Saben por qué dice de las viudas y de los huérfanos? Los huérfanos en la antigüedad no tenían heredad. Las viudas, cuando enviudaban, no tenían heredad. Amén. No te olvides de aquellos que están pasando de alguna manera dificultades en medio de la tierra. No nos olvidemos de hacer justicia. No nos olvidemos de ser padres. No nos olvidemos de ser buenos hijos. Amén. Segunda de Pedro, y voy terminando con Segunda de Pedro y luego leemos Jonás. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. ¿Sabes cuánto se está preparando la iglesia para la venida del Señor? ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando? Segunda de Pedro 3, verso 9. ¿Te estás preparando para la venida del Señor? No. ¿Sabes cuándo se ve que la iglesia se está preparando para la venida del Señor? Cuando la iglesia está bien firme en su palabra, cuando la iglesia de alguna manera tiene cordura, coherencia, ¿sí? Y cuando los estándares de santidad son los estándares correctos. Un pueblo que no espera la venida del Señor,
es un pueblo que se desordena en las prioridades. Amén. Es un pueblo que, aunque siendo conocedor de las leyes de Dios, no es muy obediente a las leyes de Dios. Amén. Por eso existe entre medio del pueblo de Dios el concubinato, ¿sí? La avaricia, la pereza. La pereza espiritual es peor que cualquier otra pereza. La falta de búsqueda. ¿Por qué? Porque no se está preparando el pueblo de Dios. Porque como no viene, sí. Pero segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una iglesia que verdaderamente se prepara para ser amada es una iglesia que se forma, que se alimenta, que se emblanquece, que cuida sus vestiduras, ¿sí? Amén. Y sus vestiduras dicen que es el lino fino. ¿Y qué es el lino? Dice el Apocalipsis, son sus obras justas. Tus vestiduras no van a cambiar si tu justicia no es mejor que la de los fariseos. Tus vestiduras no van a cambiar si tú sigues revolcándote en lo que el mundo se revuelca, en las cosas vanas. Amén. Si no te determinas a ser una persona que verdaderamente camine a favor de las cosas rectas. Amén. Y este es un mensaje que verdaderamente no le gusta a todo el mundo. Es más bueno cuando Dios dice, y te bendeciré, y te daré las naciones. Eso mola, y todos nos exaltamos, y todos nos ponemos contentos. Pero Dios no puede bendecir a nadie que no ha trabajado por el fruto. Dios no puede bendecir, sí, el obrero, sí, el campesino que siembra la semilla come de su pan. Pero si no hemos sembrado semilla alguna, ¿qué vamos a comer? Amén. El Señor no retarda su promesa, hemos dicho, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según las promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La palabra del Señor dice esperando y apresurándoos. Es decir, que somos nosotros los que podemos apresurar la venida de Dios. ¿Tú quieres seguir viviendo en un mundo de injusticia? ¿Tú quieres seguir viviendo en un mundo de escasez, de pobreza, ¿sí? Donde no se castiga al malo, sino que se castiga al justo, al bueno? ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres la corrupción que viene? La sociedad se va a vaciar por causa de quebrantar el primer pacto. ¿Sabes cuál es el primer pacto? Respetar la ley de la creación de Dios. El primero, sobre todo, es buscar a Dios, amarlo. Y el mundo cada día quiere alejarse de Dios porque Dios nos refleja cuán mal estamos caminando. Amén. No quieren a Cristo Jesús, siendo que Él es nuestro Salvador, el Salvador a todo aquel que pueda creer. ¿Por qué causa? Porque su luz manifiesta en la oscuridad en la que estamos caminando. Amén. Así que apresurándonos a que venga Él, ¿cómo lo voy a apresurar? Como te dije, id y haced discípulo a todas las naciones, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando verdaderamente haya sido predicado este Evangelio a los confines de la tierra, se acabó la historia. Porque todos quedarán bajo el juicio de Dios,
por ser oidores, aunque no hacedores, pero por causa de que oyeron la verdad, Dios les dio tiempo para convertirse y ser transformados. Pero ¿quién no oirá el mensaje si nadie predica? ¿Quién oirá el mensaje si de alguna manera nadie contribuye a compartir el mensaje, a de alguna manera fortalecer a los que estamos como cabeza en medio de la obra de Dios? Amén. Y termino con Jonás capítulo 3, versículo 6. No te olvides de la ley de Dios, no te vuelvas a las cosas vanas. Jonás capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra que Nínive era una nación corrompida, una nación corrupta, una nación a la cual Dios mandó a un profeta a que predicara en contra de ella, de que venía destrucción, de que venía ira. Y miren lo que hizo el rey de Nínive. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe si la mortandad que viene al mundo, si la maldad que viene al mundo será refrenada por causa de aquellos que anhelamos que la justicia resplandezca? Y vino Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El mal viene. Pero Dios dice: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. El mal viene sobre la tierra y ya lo estamos viendo. ¿Sí? Ya vemos que el ocaso está viniendo. Pero quién sabe si por causa de muchos que se levanten a través de este mensaje, otros tantos puedan ser bendecidos, otros tantos puedan alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cuántos jóvenes podrán ser impactados? ¿Sabes cuántos jóvenes anhelan ser llenos? Jóvenes que anhelan un abrazo de sus padres, tiempo con sus padres. ¿Sabes por qué la juventud se está perdiendo? Porque los padres le han dado todo, pero no le han dado amor, no le han dado tiempo. Al hijo no le importa un balón nuevo, una play, Yo lo veo en mi hijo. El mayor a veces juega conmigo juegos que a él no le gustan, pero me gustan a mí. Y para llamar mi atención, ahí está, vamos a jugar a ese juego que te gusta a ti. Y yo sé que a él no le gusta. Quiere tiempo con papá. No le importa nada más. Por eso necesitamos formar familias bien construidas, papá y mamá. El otro día estaba escuchando una prédica de un hombre que predicaba el daño que puede traer sobre los hijos el estar mal construida su familia, es decir, o que falte mamá o que falte papá. Si falta mamá es una gran desgracia, pero si falta papá hay mayor delincuencia, hay mayor
índice de embarazos en los jóvenes. Hay una gran cantidad de cosas que se gestan por causa de que los hombres no somos hombres, de que no nos levantamos a ser buenos padres. Porque los hombres le dan refugio. Puede venir lo que sea, pero papá está para defendernos. A mamá la ven dulce, suave. El amor de mamá no se puede equiparar al de papá, es totalmente diferente, nos hace tiernos, ¿sí? Pero la carencia de papá en medio de los hogares hacen que los hijos caigan en toda clase de maldad. Amén. Sabemos que falte uno, falte el otro. Es terrible. Pero por causa de tener padres ausentes, y eso es terrible, a veces está papá y está ausente. No se moja en nada, no hace nada, no contribuye en nada. Es un seto, como dirían aquí. Sí, una plantita que no hace nada. Nuestros hijos carecen de ese amor, de esa autoridad. Por eso levantemos una generación correcta, bendecida. Dios dijo, dejarás a padre y madre y tú unirás a tu mujer y seréis uno. Cuando nuestros hijos ven que somos uno, ellos son fuertes. Cuando ven nuestro amor, ellos son fuertes. Vendrá lo que tenga que venir, pero a ellos no los va a desestabilizar, porque sabe que la fe de papá y de mamá y su unión va a ser fuerte para que ellos sean unidos y el día de mañana ellos sean mejores padres que nosotros. Amén. Y puedan impartir la voluntad de Dios sobre esta tierra. Amén. Por eso levántate. La ira de Dios viene, pero quién sabe si nuestro clamor hará que Dios tenga misericordia de muchos. Amén. Amén. Te adoramos, Padre. Te bendecimos.